Bien, este ejercicio es una valoración por el método de Warder, pero en el que se utilizan dos alícuotas diferentes. ¿Sí? Entonces, para determinar cuál de las opciones de los 5 casos es necesario comparar los volúmenes consumidos de valorante en presencia de ambos indicadores. Recordemos que cuando se hace la valoración en presencia de naranja de metilo, la valoración, por ejemplo, de carbonatos va completo hasta ácido carbónico. Y los hidróxidos, si también se valora desde el comienzo, pues pasarán a agua. Solamente que ese primer cambio no es observable en presencia de naranja de metil. Mientras que si la muestra desde el comienzo ya tenía bicarbonatos, entonces también esos bicarbonatos van a pasar. Entonces estas son las tres posibles reacciones que se pueden presentar cuando se adiciona ácido a una especie o una mezcla alcalina con el ácido en presencia de naranja de metilo. Si es en presencia de fenolftaleína, si la muestra tuviese carbonatos, estos pasarían a bicarbonatos únicamente. El segundo equivalente o el segundo protón no sería titulado debido a que la fenolftaleína tiene un punto final que es cerca solamente a esa primera equivalencia. Y de igual forma, si la muestra tuviese hidróxidos, pues estos pasarían a agua. Entonces, comparando los volúmenes de ambas valoraciones, si son en dos valoraciones diferentes como este ejercicio, se puede establecer cuál de ellos es el caso. Sin embargo, hay algo que se debe observar en este ejercicio particularmente, y es que en la primera valoración se está valorando 25 mililitros de muestra, mientras que en la segunda, también de la misma muestra diluida, se están valorando 10. Entonces es necesario que ambas valoraciones hayan sido hechas en las mismas condiciones, al menos la misma cantidad de muestra, para establecer por medio de comparación de volúmenes qué especie o especies están presentes. Entonces aquí voy a hacer un cuadrito con lo que se hizo en la valoración 1, que fue en presencia de fenolftaleína. Se consumió el mismo ácido valorante para las dos valoraciones, 7,43 mililitros, mientras que el volumen de la segunda titulación o valoración 2 en presencia de naranja de metilo fue de 3,45 mililitros. Sin embargo, pues aquí voy a hacer la precisión sobre el volumen que se usó en cada uno. Para esta fueron 25 mililitros de muestra los que se usaron, y en la valoración de la otra fueron solamente 10 mililitros. Entonces, por esta diferencia de los volúmenes de muestra valorados de alícuota, no es posible simplemente comparando si uno es más grande que el otro qué especies hay presentes. Por eso tenemos que hacer una especie de escalamiento, es decir, podríamos tal vez llevar las condiciones de la segunda valoración a las primeras, es decir, cuánto volumen de ácido se hubiese gastado si la valoración, como en el caso anterior, hubiera sido en lugar de 10, 25. Pues sabemos que si se mide un volumen de muestra mayor, el valorante que se gasta también debería ser mayor. Por lo tanto, el escalamiento para luego poder hacer la comparación sería algo como esto. Fueron 345 mililitros, pero cuando la alícuota valorada fueron 10. Y por medio de esto vamos a determinar cuánto es el equivalente a la valoración cuando la titulación se hubiera hecho en lugar de 10 mililitros 25. Pues sabemos que se hubiera gastado como 2,5 veces más. De hecho, el valor es 8,625 mililitros. Es decir, que si la muestra se hubiera valorado 10 mililitros, 25 en lugar de 10, no se hubieran gastado 3,45 sino 8,625. Entonces ahora sí los dos volúmenes se pueden comparar. Aquí pues nuevamente voy a escribir debajo de cada una de las posibles reacciones el volumen. Voy a cambiar a este color fucsia para que lo vean. Entonces en la primera valoración,
que fue en presencia de fenolftaleína, se gastaron 7,43. Aquí voy a escribir el 7,43 mililitros. Y en presencia de naranja de metilo, con el escalamiento que se hizo, se hubiesen gastado 8,625 mililitros para la valoración de los mismos 25 mililitros de muestra. Entonces, ahora sí podemos determinar cuál especie o especies estaban presentes. En este momento tenemos esta situación, que el volumen en presencia de naranja de metilo es más grande que el volumen en presencia de fenolftaleína, debido pues a que este es 8,625 mililitros, mientras que el otro es de 7,43 mililitros. Si hubiésemos comparado desde el comienzo sin hacer la corrección por la diferencia en la alícuota, podríamos llegado al caso contrario, es decir, en presencia de fenolftaleína se gastaron 7,43 y en presencia de naranja de metilo 3,45. Bueno, aunque específicamente el ejercicio no diga que fue en presencia de naranja de metilo, el hecho de que se haya valorado hasta pH 4, que es similar al punto de equivalencia de naranja de metilo, pues nos dice eso, ¿no? Por eso pues se establecieron qué reacciones podrían haber sucedido en cada caso. Bien, entonces, cuando hay más de el ácido gastado en cada una de las titulaciones, podríamos tener el caso de mezcla, ¿no? Aunque como son dos alícuotas separados, también podríamos tener el caso en el que una de ellas o la mezcla no sea tal mezcla, sino que existiera uno de los componentes puros, en este caso, por ejemplo, el carbonato. Es decir, si en la valoración se hubiera tenido una muestra con únicamente carbonatos, al valorar en presencia de fenolftaleína estamos verificando la primera reacción. Tal vez un color diferente sea más fácil. Es decir, esta, si fueran solamente carbonatos. Y luego en una nueva alícuota en presencia de naranja de metilo estaríamos verificando esta otra reacción. En ese caso el volumen que se gastó en presencia de fenolftaleína sería menor que el gastado en presencia de naranja de metilo, es decir, tendríamos un caso similar. Sin embargo, en el caso en que la muestra tuviese únicamente carbonatos, digamos que este sería la primera consideración, el volumen que se gasta en presencia de naranja de metilo sería 2 veces el volumen que se gasta en presencia de fenolftaleína, debido a que en presencia de fenolftaleína únicamente se está pasando el carbonato existente a bicarbonato, mientras que en presencia de naranja de metilo ese carbonato está pasando por los dos, primero a bicarbonato y posteriormente a ácido carbónico. Por lo tanto, cada mol que se tituló, o por cada mol que se tituló en presencia de fenolftaleína, se titularon 2 en presencia de naranja de metilo. Pero entonces, si comparamos los volúmenes, ese no es el caso. El volumen en presencia de fenolftaleína es 7,43, y si calculamos 2 veces ese volumen, nos daría 743 por 2, 14,86 mililitros. Y el volumen en presencia de naranja de metilo es menor a eso, o sea, es menor a 14,86. Por lo tanto, pues descartamos que sea el caso de solamente carbonatos. Bien, entonces nos quedaría el caso de las mezclas, es decir, cuando hay carbonato y bicarbonato o carbonato e hidróxido. Si consideramos la otra posibilidad, es decir, que la muestra sea una mezcla de carbonatos más bicarbonatos, esta sería la otra opción. Veamos qué pasaría en presencia de cada uno de los indicadores. Entonces, en presencia de fenolftaleína, aquí pues estoy tratando de usar un color consistente con el cambio de la fenolftaleína, estarían pasando solamente los carbonatos
hasta bicarbonatos. Porque pues es la única especie que podría originar un pH por encima del punto de equivalencia de la fenolftaleína. Ahora, en presencia de naranja de metilo desde el comienzo, el volumen de ácido se habría gastado en las dos especies. Recuerden que estamos hablando de si desde el comienzo habían carbonatos y bicarbonatos. Entonces sería la reacción del carbonato produciendo bicarbonatos, y estos que los voy a llamar carbonatos, tal vez, bueno, de color azul. Voy a darle un color diferente como para distinguirlos, porque tendremos dos tipos de bicarbonatos. Este bicarbonato que ya estaba presente, que de hecho acá vuelve y se titula, porque recuerden que en presencia de naranja de metilo no se alcanza a percibir el primer cambio de carbonato a bicarbonato. Y tendríamos otros bicarbonatos. Los que no están subrayados serían los bicarbonatos que estaban originalmente en la muestra. Por tanto, tendríamos un caso en general en que el volumen en presencia de naranja de metilo es más grande que el volumen en presencia de fenolftaleína. Así que es pues parecido al caso que tenemos en este momento. Sin embargo, hay que considerar que si tenemos una cantidad de muestra o una muestra que tiene carbonatos, esos carbonatos se van a gastar, van a producir bicarbonatos, y a su vez esos bicarbonatos van a ser titulados también. Entonces, lo que quiero establecer es que la diferencia en los volúmenes es una diferencia que debe ser grande, debido a que cada mol de este carbonato producirá una mol de este que se titula más el mismo carbonato que se titula. Es decir, que al menos el volumen en presencia de naranja de metilo debería ser al menos más grande que el doble de eso. Pues podemos analizarlo de otra forma. Por ejemplo, si supongamos que en presencia de fenolftaleína teníamos originalmente 10 moles de carbonato. 10 moles pues es un poco grande, ¿cierto? Pues la reacción nos produciría también 10 moles de bicarbonato. Y pues aquí estaríamos gastando el volumen solamente en esas 10 moles. Ahora, esas mismas 10 moles en la segunda titulación originarían 10 moles de bicarbonato, y esas 10 moles de bicarbonato estarían produciendo también 10 moles de ácido carbónico. Es decir que si el volumen aquí gastado es, llamémoslo B, el volumen en la segunda valoración sería 2 veces B, que sería el volumen gastado aquí y aquí, pero más otro volumen, que no sabemos cuánto vale, que es el volumen gastado en el bicarbonato que estaba desde el comienzo. Es decir, que el volumen en presencia de naranja de metilo sería 2 veces B más el volumen extra gastado en los bicarbonatos. Y este sería simplemente B. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, el volumen en presencia de naranja de metilo debería ser al menos más grande que 2 veces el volumen en presencia de fenolftaleína. Y si comparamos el caso que tenemos anteriormente, 2 veces el volumen en presencia de fenolftaleína es 14,86, y el volumen en presencia de naranja de metilo es solamente 8,625. Por lo tanto, no se cumple con esta condición que acabamos de obtener, y podemos decir que la mezcla no tiene esos dos. El siguiente paso es determinar si en la muestra está presente la mezcla de carbonatos más hidróxidos. Bueno, entonces, si esta fuera la mezcla presente en esta muestra, cuando se valore con el ácido,
en presencia de fenolftaleína, tendríamos que los carbonatos pasarían solamente hasta ácido carbónico y los hidróxidos se neutralizarían completamente hasta producir agua. En presencia de naranja de metilo, el ácido se gastaría en una alícuota nueva, convirtiendo el carbonato hasta bicarbonato, y el bicarbonato que se acaba de producir llevándolo hasta ácido carbónico. De igual forma, en la primera neutralización el hidróxido pasaría a agua, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que el volumen en presencia de fenolftaleína debe ser menor al volumen en presencia de naranja de metilo, o que el volumen en presencia de naranja de metilo es mayor. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que es el caso que se había analizado antes, ¿no? Que en el caso en que tuviésemos una muestra de carbonato y bicarbonato también pasaría lo mismo. Sin embargo, el caso anterior nos dejó ver que si ese fuera el caso, el volumen en presencia de naranja de metilo debería ser al menos 2 veces mayor que el volumen en presencia de fenolftaleína, y pues se discutió por qué. Entonces, en el caso en el que suceda que es mayor al volumen en presencia de fenolftaleína, pero al mismo tiempo es menor a 2 veces el volumen en presencia de fenolftaleína, tendríamos que esta sería la muestra o la especie presente. Entonces, recordando los volúmenes, tenemos que en presencia de naranja de metilo el volumen fue de 8,625 y en presencia de fenolftaleína fue de 743. El doble de ese volumen sería 14,86. Y pues con esto verificamos que evidentemente se cumple. Es decir, que con esto podemos comprobar que la mezcla presente es de carbonatos e hidróxidos. Bien, entonces, para mirar cómo calcular la cantidad de cada uno, consideremos lo siguiente. Vamos a ver qué pasaría cuando tomamos las reacciones que suceden en presencia de naranja de metilo menos aquellas que ocurren en presencia de fenolftaleína. Entonces vamos a hacer como una resta de esas reacciones. Entonces, por un lado tenemos estas que ya las habíamos escrito antes, en las que el carbonato produce bicarbonato y el bicarbonato a su vez se neutraliza hasta ácido carbónico. Y por el otro lado teníamos que el hidróxido está pasando a agua. Entonces voy a poner aquí un signo menos y escribo pues al otro lado, aquí al lado derecho voy a escribir las dos reacciones que suceden cuando la valoración se hace en presencia solamente de fenolftaleína desde el comienzo. Entonces acá podríamos ver que esta reacción es la misma que esta, entonces se cancelarían, y la reacción del hidróxido también. Bueno, recuerden que esto es posible hacerlo porque las dos alícuotas son iguales, ¿sí? Para poder restar volúmenes, o si no nos tocaría hacer una equivalencia y hacer algún escalamiento. Entonces, al hacer esta resta, observamos que lo que queda es la reacción en la que el bicarbonato pasa a ácido carbónico, pero sin dejar de lado el hecho de que ese bicarbonato no estaba desde el comienzo, sino que se produjo a partir del bicarbonato. Entonces, de eso que acabamos de hacer, es posible concluir que si queremos calcular la cantidad de carbonato de sodio, pues nos tocaría restar el volumen en presencia de naranja de metilo. A ese volumen le restamos el volumen que se gastó en presencia de fenolftaleína, ¿no? Entonces, para este caso particular sería 8,625 menos 7,43 mililitros, lo que nos daría 1,195 mililitros. Entonces, ese sería el volumen gastado en esa última reacción que nos quedaría al restar, pero teniendo en cuenta que todo ese bicarbonato provino del carbonato, con ese volumen podríamos calcular entonces la cantidad de carbonato. Entonces la masa de carbonato sería igual
tenemos la normalidad del ácido que se empleó, que fue 0,2, el volumen que lo acabamos de hallar, y pues utilizamos el peso equivalente del carbonato, ¿no? Recuerden que como fue un solo equivalente, es decir, pasando solamente de este bicarbonato a carbonato, entonces el alfa es 1, entonces sería sobre 1. Y aquí tendríamos una masa de 25,335 miligramos, y pues también podríamos hallar de una vez el porcentaje de carbonato de sodio como la masa que se acaba de calcular dividido la cantidad de muestra, que era 25 mililitros, y pues vamos a pasar esto a gramos. Entonces tenemos que 1 gramo, que son 1000 miligramos, y allí pues ya tendríamos el numerador en gramos por 100, pero nuevamente no podemos olvidar el hecho de que la muestra fue previamente diluida, entonces el factor de dilución debe estar allí, y con eso tendríamos un porcentaje de 5,07%. Recuerden que es un porcentaje de masa volumen. Bien, entonces si observamos acá en el volumen en presencia de fenolftaleína, este volumen de acá, ese volumen incluye el volumen gastado en los carbonatos y el volumen gastado en los hidróxidos. Acabamos de usar el volumen gastado en los bicarbonatos para calcular los carbonatos, entonces podemos decir que el volumen gastado solamente en los carbonatos será igual al volumen gastado en los bicarbonatos en la segunda reacción. Por lo tanto, diríamos que para calcular los hidróxidos usamos el volumen en presencia de fenolftaleína menos el volumen que se gastó o que se gastaría en los carbonatos, pero que sabemos que ya lo habíamos determinado a partir del volumen, porque estos dos serán iguales, ¿no? Entonces eso nos daría el volumen que se gastó en los hidróxidos. Bueno, entonces reemplazando tenemos el volumen en presencia de fenolftaleína, que fue de 7,43 mililitros, menos el volumen que se gastó para esos bicarbonatos, que ya lo habíamos usado en el paso anterior, y eso nos da 6,235 mililitros. Con ese entonces se puede calcular la masa de hidróxido de sodio, que sería ese volumen por la normalidad del ácido que se usó, y pues el peso equivalente que usaremos será el del hidróxido de sodio, y pues pasemos esto de una vez a gramos, ¿no? 88 gramos de hidróxido, y el porcentaje de hidróxido de sodio sería entonces la masa se acaba de calcular sobre el volumen alícuota que se valoró. Recuerden que todo se escaló a 25, entonces ese es el volumen de muestra que se va a usar, y nuevamente usamos el factor de dilución, que fue el volumen final, 250 por dividido pues el volumen de alícuota, y esto nos da 9,98% masa volumen de hidróxido de sodio. Y con eso pues terminamos el ejercicio.